Aporte al pensamiento científico de Edmund Husserl, Martin Heidegger y Alfred Schust. Participantes: Martínez Alberto, Meléndez Marjorie. Introducción. En el ámbito científico, una epistemología que se dirija a ser crítica y profunda ha de tomar en cuenta el conocimiento en todos los elementos que lo constituyen, es decir, se apunta a su finitud desde las dimensiones límites del hombre, pues somos seres mortales y limitados, y también al elemento trascendente del conocimiento presente en la cosmovisión de la dimensión social. Si partimos de la premisa de que un ciudadano bien informado es la mejor base para una sociedad desarrollada, la idea de la trascendencia del conocimiento por sí mismo o por su propia importancia da paso a la comprensión de que el poder real se apoya en la habilidad para buscar, analizar y usar críticamente esa información. La fenomenología como una corriente amplia y diversa que se propone resolver los problemas filosóficos apelando a la experiencia e intuición. El surgimiento de la obra de Edmund Husserl tuvo como motivación originaria el inconformismo y la insatisfacción respecto del horizonte filosófico de su tiempo que se materializaba en la visión crítica y la insuficiencia sapiensal de su época. Aunque el término fenomenología había sido usado previo a los planteamientos husserlianos, su aplicación está basada principalmente en sus postulados. De allí surgieron pensadores importantes en el desarrollo posterior de esta doctrina, tales como Martin Heidegger y Alfred Schust, cuyas contribuciones están ligadas explícitamente a este proyecto filosófico. Existe la necesidad de que la gente sepa cómo funciona la ciencia, lo que significa, lo que los científicos y pensadores pueden hacer y lo que no, por lo que es esencial dar una mirada a las experiencias enriquecedoras desde las ideas visionarias de estos autores. Edmund Husserl nació el 8 de abril de 1859 en el seno de una familia de tradición judía de Prosnitz, Moravia, hoy República Checa. Cursó estudios de ciencias, filosofía y matemáticas en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena, donde fue discípulo de matemáticos como Kronecker y Weierstrass. Su tesis doctoral trató el cálculo de variaciones. Mostró gran interés por la base psicológica de las matemáticas y, poco después de ser nombrado profesor en la Universidad de Halle, escribió su primer libro, Filosofía de la Aritmética, en 1891. Su obra enlaza de modo directo y explícito con la tradición racionalista, en especial con la de Immanuel Kant y René Descartes. Fenomenología de Husserl. Husserl concibe la fenomenología desde una perspectiva muy amplia, caracterizándola como una filosofía, un enfoque y un método. La propuesta de Husserl es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia. Debido a ello, el fin de la fenomenología no es tanto describir un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia válida universalmente y útil científicamente. Esta doctrina, también denominada fenomenología trascendental, se basa en el estudio de la esencia y todos los problemas. Desde su óptica, se circunscribe a definir esencias relacionadas con la percepción y la conciencia como ejemplo de ellas. Reafirma la naturaleza existencial del hombre y del mundo, cuya comprensión solamente puede darse a partir de su relación con la realidad que lo rodea. Postula el regreso a la reflexión y a la intuición para describir y clarificar la experiencia tal y como ella es vivida por el sujeto. Pone en suspenso las afirmaciones de la actitud natural para que puedan ser comprendidas con la obligada presencia del mundo antes de cualquier acto reflexivo. Esta corriente filosófica ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo y dentro del pensamiento mismo de sus representantes. Es un intento de retomar a los contenidos primordiales de la conciencia, esto es, a los objetos que se nos presentan en nuestra propia experiencia antes de que le atribuyamos ningún sentido. La conciencia se convierte en el punto de partida de la actividad humana, ya que es indubitable y resulta evidente para sí misma. La conciencia física no es cuestionable, puesto que permanece o se materializa en la experiencia del sujeto. Con este enfoque se describen las estructuras de la experiencia
tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a la teoría, deducción o suposiciones de otras disciplinas, dándole explicación a la descripción y el análisis no científico que se deriva de la experiencia subjetiva. Se identifican ciertos elementos importantes, tales como la conciencia actual y potencial, la intuición, la experiencia y horizonte de experiencia, la reducción o epogé y la reflexión. Señalan la necesidad de la introspección de los procesos conscientes. Su propósito en las ciencias consiste en descubrir las formas de comprensión que las personas tienen sobre fenómenos específicos para enmarcarlos dentro de categorías conceptuales. No se establecen clasificaciones sobre el mundo como tal, sino percepciones de los actores. Su lema es volver a las cosas mismas. La epogé es el acto de poner entre paréntesis toda teoría y toda presunción con el fin de enfocar la atención únicamente en los objetos, atenerse exclusivamente a lo dado, desprendiéndole de todo atavio superfluo o añadido que no forme parte de su esencia. La conciencia es un conjunto de actos que se conocen con el nombre de vivencias o experiencias. Tiene la peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia real de las cosas u objetos. No percibe objetos reales, sino que capta los objetos a los cuales concibe como fenómenos. El horizonte de la experiencia deja un campo abierto de posibilidades donde preindica el curso de las determinaciones más precisas, frente a otras posibilidades en una experiencia cualquiera. El mundo como horizonte de experiencia es un trasfondo en el que permanecen los objetos actuales e inactuales de las vivencias. Sin embargo, en lo que respecta a cada objeto, este guarda sus posibles rasgos que se actualizan y enriquecen por la retención vivencial. Si cada experiencia tiene un horizonte experiencial de la cosa u objeto, entonces puede agregarse que este como panorama infinito de determinaciones posee un horizonte interno que sería como una inducción o anticipación original y primaria. La fenomenología abre la posibilidad de dominio de un campo de conocimiento eidético, sobre todo a una nueva forma de conocimiento en la cual el fenomenólogo se abstrae o desconecta del mundo natural para obtener una conciencia pura de lo indagado. Esta concepción de la realidad es asumida como principal vertiente del paradigma cualitativo, fenomenológico, interpretativo, naturalista, humanista o etnográfico, cuyo interés se orienta en el estudio de los significados de las acciones humanas, los hechos o fenómenos que se evidencian en la vida cotidiana. A través del estudio fenomenológico es posible observar, comprender e interpretar la vida social a partir del mundo de sus actores, mediante la indagación de sus actuaciones, actos, relaciones, comportamientos, signos y significados en el entendido de la acción humana. La ausencia de fronteras permite penetrar en el mundo personal de los sujetos y busca la objetividad en los significados, utilizando como criterio de evidencia el acuerdo de intersubjetividad. Enfatiza la búsqueda de la comprensión, el sentido y la significación de la acción humana, en un contexto de las ciencias del espíritu. En el mundo de las ciencias sociales, la trascendencia de los aportes de Husserl permitió eliminar la confusión que había permanecido entre lo empírico y lo trascendental, entre la representación y el concepto. La fenomenología dirige su mirada a la conciencia misma en su génesis del mundo, en un regreso a los orígenes en el mundo de la vida. La fenomenología le ha permitido a la ciencia avivar su forma, oxigenando sus estructuras, que por demás no podrían cuantificarse o enumerarse. Pretende sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control acuñadas al método científico por las nociones de comprensión, significado y acción. Se da cabida al mundo, a las cosas y al hombre, como fenómenos objetos de conocimiento, quitándole el carácter mítico y sagrado que les frenaba de investigar. Esta concepción permite que el crecimiento de la ciencia y el acercamiento a la verdad sea más factible, ya que se despoja de prejuicios. Para la fenomenología de Husserl, los principios de los que se vale la ciencia no son los adecuados para interpretar el mundo, dado que la visión físico-matemática es un mundo idealizado, producto de un método que está alejado de la vida o de la realidad. Martin Heidegger.
Nació el 26 de septiembre de 1889 en Membridge, pequeña localidad de la Alta Suabia alemana, perteneciente a la región de Baden, en los aledaños de la Selva Negra. En 1916 comenzó su carrera docente en la Universidad de Friburgo. Fue discípulo de Edmund Husserl, considerado el padre de la fenomenología. Heidegger, apegado a los estudios sobre Aristóteles, utilizó los conocimientos que le aportaban la fenomenología para profundizar en su pensamiento. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Heidegger comenzó a impartir lecciones con el título La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo. En ellas se revelaba plenamente fenomenólogo. Se convirtió en el profesor más aclamado de la Universidad de Friburgo. Obra de Martin Heidegger. El tema principal de la obra de Martin Heidegger gira en torno al ser, a través del método fenomenológico. Se divide en dos etapas. La primera se refiere al ser y el tiempo, y la segunda reflexiona de una manera más directa sobre el ser, tocando temas como la poesía o la técnica. Para Heidegger, la filosofía es la ontología fenomenológica universal basada en la hermenéutica del ser humano, es decir, son los aspectos en que el ser se manifiesta, haciendo diferencia entre el ser, sein o presencia, y el ser, Dasein o ser ahí, donde Dasein es el hombre como un ente donde su ser se hace presente ahí. Su mayor interés era el estudio del ser humano como individuo social, por lo cual sus aportes están dirigidos fundamentalmente a las ciencias sociales y la educación, resaltando la importancia de la esencia de la verdad, la existencia humana y su relación con el tiempo. El existencialismo busca analizar y describir las contradicciones de la vida a través de la posibilidad de elección, responsabilidad y libertad del ser humano. En el humanismo, plantea que el mundo es lo que se percibe de la experiencia vivida y por lo tanto cada ser es responsable de sus acciones. En la mitad del siglo XX nace en los Estados Unidos la tercera fuerza psicológica, la psicología humanista. Este movimiento tiene como antecedente la corriente fenomenológica y el existencialismo, y entre otros autores a Martin Heidegger y su filosofía ontológica. La psicoterapia humanista orienta al ser a asumir su propia experiencia, buscando dentro de sí las áreas de alienación para impulsar un proyecto de vida a través de la autodeterminación. La psicología humanista es hoy día la corriente que más escuelas posee. Gestalt, terapia centrada en el cliente, logoterapia, sistémica, transaccional, entre otras. Se concreta en forma de terapia centrada en el paciente, terapia de grupo o centrada en el cliente como la define Carl Rogers. Tiene desde su enfoque clínico en la relación terapeuta-sujeto. En el campo educativo, Heidegger, basado en el conocimiento, estaba relacionado con el individuo y su entorno a través del tiempo. Dio grandes aportes a través de la metodología cualitativa a partir de la observación e interpretación, características fundamentales de la ciencia. Partiendo de su obra El camino hacia el lenguaje, manifiesta que la intelección del ser humano no se mide solo por la interpretación de la existencia, sino que va más allá, es entonces la hermenéutica de la palabra. Los seres humanos tienen un mundo que más allá de ser el espacio donde existen, es el lugar donde los seres humanos están inmersos y viene dado por la cultura, el lenguaje y el tiempo o época histórica, lo cual hace posible el entendimiento consigo mismo y con los demás. Esta concepción da aportes significativos aún en la sociedad actual desde la psicología humanista, que lo valora en esa búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la autorrealización y la manera de interpretar el conocimiento en las aulas de clases para construir ese mundo a través de la experiencia. Para la reflexión. Cuando el tiempo solo sea rapidez, instantaneidad y simultaneidad, mientras que lo temporal, entendido como acontecer histórico, haya desaparecido de la existencia de todos los pueblos, entonces, justamente entonces, volverán a atravesar todo este aquelarre como fantasmas las preguntas ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y después qué? Martin Heidegger. Alfred Stoess nació en Viena,
donde estudió leyes y economía con, entre otros, Hayek y von Mises. Exiliado desde 1933, llegó a 1939 a Estados Unidos, donde pudo integrarse en la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Se inspiró, entre otros, en Henry Bergson, en la Escuela Austríaca de Economía en el pensamiento de Husserl, de quien fue discípulo directo. En 1932 publicó su primera obra, Der Sinnhafte about der sozialen Welt, en la que pretendió dotar del fundamento filosófico a la perspectiva metodológica y las categorías sociológicas básicas de Max Weber. Su pensamiento encontró nuevas potencialidades a través de su diálogo intelectual con autores anteriores de orientación pragmática como George Herbert Mead o John Dewey. Pensamiento de Alfred Stuss. Realidad social. Suma total de objetos y sucesos dentro del mundo social cultural, tal como lo experimenta el pensamiento de sentido común de los hombres que viven su existencia cotidiana entre sus semejantes, vinculados por múltiples relaciones de interacción. Mundo de vida. El hombre participa continuamente en formas que son a la vez inevitables y pautadas, pareciendo evidentes, dentro del ámbito de la realidad. Aquella región en la que el hombre puede intervenir y que puede modificar mientras opera en ella a través de su organismo animado, se denomina el mundo de la vida cotidiana. Situación biográfica. Consiste en el medio físico y sociocultural definido por el sujeto y dentro del cual ocupa una posición, posee un rol respecto de los demás y adopta una postura moral e ideológica. Su obra, poco conocida, ha impactado en la teoría sociológica contemporánea a partir de los trabajos de Berger, Luhmann, así como del enfoque etnometodológico de Garfinkel o Zikrower. El trabajo de Stuss tiene su fundamento en la reducción fenomenológica, esto es, una suspensión de la conciencia tal que nos aparte de las tipificaciones del sentido común. Si la actitud natural hacia el mundo consiste en una suspensión mediante tipificaciones del sentido común de las dudas que pueda generar este mundo, la reducción fenomenológica se aparta de esas tipificaciones y de las idealizaciones que se generan en torno a la vida cotidiana. Stuss se basó en la reflexión de su pensamiento alrededor de la temporalidad en dirección a una teoría de la acción para describir los niveles de las experiencias pasivas, las actividades espontáneas no guiadas por un proyecto y la actividad intencionalmente planificada y proyectada, la cual es definida con la noción de acción. La planificación de una acción a ser realizada en el futuro funciona sobre la base de una reflexibilidad específica. El sujeto imagina un proyecto como contemplado en el tiempo futuro perfecto. El punto a alcanzar es aquello que habrá sido realizado luego de la acción, de manera que ese proyecto establece el motivo de la propia acción. El mundo social representa un cosmos muy complicado para las actividades humanas cuyas acciones están en la base de todo sistema, de manera que se busca la comprensión de sus acciones para entender el estado de ánimo que lo indujo a adoptar actividades específicas hacia su ambiente social. En este mundo, las actividades se orientan hacia la idealización y formalización que representa la génesis del sentido de los fenómenos, el mecanismo de la actividad a partir de la cual los sujetos se comprenden unos a otros y a sí mismos. El mundo social representado por los fenómenos sociales puede ser descrito desde la personalidad social, desde el acto social, desde el grupo social y desde las relaciones sociales. Cada fenómeno puede ser estudiado bajo el esquema de referencia de la objetividad o subjetividad, es decir, que el estudio del mundo social tiene que ser abordado desde un marco de referencia objetivo o subjetivo. El observador científico se preocupa de la vida cotidiana y al hacerlo, procede a investigar sociológicamente la conciencia del actor que vive en ese mundo. El mundo de la vida cotidiana para Stuss es el ámbito donde los actores sociales realizan sus diversas interrelaciones, es decir, este mundo que tiene un carácter social en virtud de lo cual en él encontramos significados y símbolos que el observador conoce. Las estructuras del mundo de la vida no son advertidas o evaluadas formalmente por el sentido común.
El sujeto ve al mundo, actúa y lo interpreta por medio de las tipificaciones implícitas a lo que denomina el acervo del conocimiento. La intersubjetividad constituye una característica del mundo social. El aquí se define porque se reconoce un allí, donde está el otro. El sujeto puede percibir la realidad poniéndose en lugar del otro. Es en la intersubjetividad donde podemos percibir ciertos fenómenos que escapan al conocimiento del yo, pues el sujeto no puede percibir su experiencia inmediata, pero sí percibe la de los otros. El enfoque de Schuss parte de la necesidad de analizar las relaciones intersubjetivas desde las redes de interacción social. En sus postulados, este autor toma como punto de referencia para su análisis de la estructura significativa del mundo tanto a la fenomenología de Husserl como a la sociología comprensiva de Weber. Plantea que el mundo intersubjetivo no es un mundo privado, es común a todos, el cual existe porque vivimos en él, y que la intersubjetividad existe en el presente vivido, en el que nos hablamos y nos escuchamos unos a otros, donde compartimos el mismo tiempo y espacio. Al hacerse investigador, el teórico de las ciencias sociales reemplaza su situación biográfica por otra situación científica, manteniendo la relación sujeto-objeto y la búsqueda de la objetividad, eludiendo la evaluación crítica de los hechos sociales. Conclusiones. La revisión del pensamiento de Edmund Husserl, Martin Heidegger y Alfred Schuss es el contexto específico de la fenomenología. Apunta hacia la vida, la democracia, el pluralismo, el reconocimiento de otras formas de hacer ciencia, de otras cosmovisiones, al derrumbe del mito de la objetividad y la neutralidad científica en el quehacer investigativo. El establecimiento que hace Husserl como fundamento filosófico es válido para hacer ciencia estricta frente al relativismo histórico y al subjetivismo psicológico. Esta se apoya en la crítica positiva de los fundamentos y sus métodos, lo que se muestra siendo un saber de las cosas mismas sin deformación bajo ningún método acrítico. La relación de Heidegger con la fenomenología hace discrepar sobre el descubrimiento que el yo hace del otro, permitiendo surgir imágenes individuales o conjuntas que tienen coincidencias en cuanto a ser representaciones, con cierto rango de invención. Su presupuesto de que la tarea de la filosofía consiste en determinar plena y completamente el sentido del ser no es de los entes, es en general aquello que sitúa y conserva a los entes en la existencia. Al profundizar en los aportes de Schuss, emerge su pensamiento en lo que al estudio de la realidad social se refiere. Se puede inferir que la presentación de la fenomenología de Schuss ha dado en tanto disciplina y relevancia fundamental para las ciencias sociales.